Panamá desde el año 2020, y podríamos decir que un poco antes, han habido situaciones que nosotros nunca esperábamos ver aquí en nuestro país. Ahora, en relación a todo esto, Panamá, al igual que gran parte del mundo, ha tenido cambios radicales en el modo de ver la vida de las personas y cómo las personas van desarrollándose, especialmente en manera de sociedad. Y esto ha sido impulsado por cambios tecnocráticos desde la pandemia, que la pandemia ha sido, como quien dice, un catalizador de esos cambios radicales que hemos vivido a principios del siglo XXI aquí en nuestro país. Miren, en este libro, Panamá ansiosa pero tecnovirtuosa, de mi autoría, yo tuve necesidad de escribirlo porque en Japón, en Francia, en los Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países hay libros que describen con lujo de detalles las situaciones de cambio abrupto y radical que han vivido esos países a raíz de la pandemia. No solamente de la pandemia, pero vuelvo e insisto, este fue un catalizador muy grande de los cambios abruptos en la sociedad que se ha vivido allí. Y entonces, para nosotros tener una especie de pensamiento de inicio de estos cambios, podemos de repente, y todo esto lo trato aquí en mi libro, tenemos que ver filosofías y maneras de pensar de la Edad Media. Por ejemplo, los cátaros. Los cátaros era una secta medieval del siglo XIII que era muy popular en el sur de Francia. De hecho, eran prácticamente un reino independiente y no formaba una parte tan integral de lo que hoy en día es Francia. Ahora bien, los cátaros eran personas que consideraban que la materia, o sea, el cuerpo del ser humano, era algo sucio, algo asqueroso, y criticaban duramente el matrimonio, que los hombres y las mujeres no debían casarse y que nacer era una desgracia. Y por eso veían el ser humano como una especie de alma que estaba encerrada dentro del cuerpo. O sea, en resumidas cuentas, el cuerpo, el ser humano mismo, era algo asqueroso, era algo sucio, que no valía la pena. Incluso alentaban el suicidio. Obviamente esta era una secta herética que estaba totalmente en contra de los principios religiosos de la Iglesia Católica. Por algo se hizo una cruzada en contra de ellas y fueron vencidos. Imagínense, señores, qué repercusiones hubiera tenido esta secta herética si hubiese triunfado. Y de hecho todavía su influencia se siente hoy en día. Ahora, volviendo acá al siglo XXI, recordamos la pandemia como un tiempo en el que se proscribió el contacto social de las personas. Nosotros no podíamos reunirnos, no podíamos vernos cara a cara, y Panamá, un pueblo tan liberal, un pueblo así como tan libertario, en el sentido de que ama la libertad, que le gusta encontrarse con las personas, hablar, conversar entre nosotros, nos gusta celebrar el carnaval, ir al festival de Manito Jueño, etc. De repente y abruptamente nos vimos obligados solamente a comunicarnos por medio de pantallas, por medio de nuestro smartphone, por medio de computadoras, y nos fuimos alejando cada vez más del contacto físico y se hizo ver como que eso fuera algo sucio. Y a partir de ese entonces ha habido un incremento muy grande de la digitalización a nivel nacional, a nivel internacional. También todo esto se ha venido acrecentado por el desarrollo de las inteligencias artificiales. Hoy en día, según el psiquiatra panameño Eduardo Abel Espino, que aquí yo cito, él fue llamado en muchas ocasiones durante la crisis de la pandemia aquí en Panamá para tratar casos de adolescentes, de jóvenes y niños que se encontraban sufriendo una terrible depresión con intentos de suicidio, un sufrimiento muy grande y doloroso porque en la época de su vida en los cuales supuestamente ellos tenían que ser más felices, tenían que desarrollar sus tendencias sociales, podían ir a los 15 años, bueno, eso era antes, en aquel entonces, se encontraban de repente encerrados dentro de sus casas y simplemente se les decía estudia, estudia, y lo único que podían hacer era comunicarse con sus amigos por medio de la frialdad de una pantalla. Y muchos de ellos desarrollaron ese tipo de enfermedades y depresiones que él tenía que tratar para evitar que los pelados sufriesen hoy en día. También estamos viendo un incremento, y cada uno de ustedes, especialmente los adultos aquí presentes, se habrán dado cuenta que desgraciadamente cada cierto tiempo ahora aparece una noticia en la crítica o en el siglo diciendo un pelado de 14, 15 años se suicida porque sus padres le quitaron el celular. ¿Cuándo en Panamá se había no escuchado eso? Esto uno antes lo veía, vamos a decir, en Estados Unidos, en Australia, en esos países de gran desarrollo, países del primer mundo.
Eso lo vemos aquí en Panamá. También ha habido retraso en el desarrollo del lenguaje de personas, de los niños, que en ese entonces no escuchaban a personas hablar o simplemente porque tenían la mascarilla puesta, no tenían oportunidad de ver a sus tíos, a sus primos, no tuvieron oportunidad de asistir a fiestas de cumpleaños, ni los pelados de la generación Z. La generación Z va desde 1997 hasta el año 2012, la generación anterior fue la millennial, que fue de 1983 al año 1996, pero especialmente la Z, la que vino después de nosotros, millennial. Ellos no tuvieron oportunidad de celebrar 15 años. Los 15 años, por ejemplo, los pelados nacidos aquí en Panamá en el año 2005, los 15 años tenían que haber celebrado casualmente en el año 2020. Ese año no hubo 15 años aquí en Panamá. Y muchos de los mejores recuerdos de la juventud, del tiempo de colegio y de la adolescencia eran casualmente los 15 años, en donde los muchachos empezaban a desarrollar valentía para sacar a bailar a una muchacha, donde los muchachos empezaban a tratar de desarrollar habilidades sociales para hablar con una pelada. Todo eso ellos no tuvieron oportunidad de hacerlo. Las muchachas también no tuvieron esa oportunidad de ponerse bonitas, de bailar y de convivir alegremente con 15 años, y no se les pudo hacer. Ahora bien, todo esto puede ser un motivo de rabiosa envidia, vamos a decir, para las muchachas que tenían que haberse celebrado sus 15 años en el año 2005 y ver cómo a su mamá sí celebró 15 años, cómo a sus abuelas se les celebró 15 años, ellas no pudieron hacerlo. Todo eso va causando envidia. Miren, nosotros no tenemos idea todavía de las consecuencias sociales que vamos a ver con todas las medidas antihumanas, y recuerden que el catalanismo era antihumano, y todo esto lo hemos reflejado hoy en día, que se tomaron para prevenir las supuestamente contagios durante la pandemia. Y la pandemia no fue algo totalmente natural. Allí hubo un desarrollo de personas que maquinaron en su cabeza que eso tenía que pasar. ¿Y para qué tenía que pasar? Para acostumbrar al ser humano a cambios radicales y abruptos, y de esa manera poder encaminarlos a una nueva manera de ver las cosas, a un nuevo orden social, en donde, como vuelvo y hago énfasis, el cuerpo, el ser humano, es algo que pasa como algo despreciable, algo que va en segundo plano. Y empecemos como a ver las computadoras, la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico como la manera más adecuada para nosotros poder comunicarnos y tener relaciones sociales. Por ejemplo, en vista de que hoy en día es tan difícil las relaciones amorosas entre hombres y mujeres, vemos que hoy en día en las universidades hay más mujeres estudiando, hay más mujeres que se están preparando, hay más mujeres que tienen la licenciatura, el posgrado, tienen la maestría y suben su nivel, y el hombre de alguna manera u otra sigue teniendo el peso económico del hogar. Él es el que tiene que salir a trabajar, tenga licenciatura o no tenga licenciatura, entre otras cosas. Y entonces la mujer no puede estar con un hombre que a su juicio tenga un estatus inferior al de él. La mujer tiene que sentirse orgullosa de tener un hombre a su lado cuyo estatus sea superior al de él. Y hoy en día vemos cómo muchos hombres se empiezan a refugiar en las novias virtuales. Sí, existen las novias virtuales. Hay sitios web en internet que tú puedes acceder a ellos, y hay un catálogo inmenso de bots virtuales muy hermosas a las que tú puedes personalizar si tú quieres. Si tú quieres que este bot personal te esté vestida como una chica anime de escuela, de esas que vemos antes en las cómicas japonesas, lo puedes hacer. Si quieres un estilo de vaquerita, también lo puedes hacer. Si quieres un estilo de princesa medieval, también lo puedes hacer. Todo personalizado a tu gusto. Y muchos hombres están recurriendo a eso porque simplemente hay muchas mujeres que no le están prestando atención, porque estas mujeres sienten que su estatus está por encima del de ellos. Y en muchas ocasiones, las expectativas de muchas mujeres, especialmente jóvenes, que están acostumbradas a tener tantos admiradores en línea, y ahora mismo el mercado de ellas va a ser amoroso, es el mundo. No solamente es algo local como en Panamá. Hoy en día una mujer tiene la opción simplemente de ver un sitio web o ver conciertos de idols coreanos, y de esta manera ellas ya se sienten satisfechas, ya se sienten bien, y a sus ojos un hombre panameño común y corriente no va a estar al nivel de un idol coreano. Y esto
Ese es un ejemplo como otro. Y hoy en día también se están desarrollando también hologramas virtuales, y se está trabajando bastante en tener un ambiente virtual en el cual tú puedas, vamos a decir, ver a las personas que tú quieres, personalizarlas, adecuarlas, tal como a ti te gusta. Y tú no vas a tener como necesidad de hablar con una persona física, porque, o sea, las personas físicas reales, como ustedes y como nosotros, simplemente somos seres imperfectos, y de repente yo como hombre quiero hablar con una muchacha y la muchacha no me gusta las cosas que ella dice, o al revés. De repente una muchacha habla conmigo y no le gusta mi tono de voz, no le gusta mis temas de conversación, no le gusta mi color de piel, no le gusta cómo yo hablo, o dice que yo hablo como un nerd, o por ejemplo, cualquier cantidad de cosas. Pues esto es un ejemplo, ¿no? Y para esas muchachas simplemente están los chats virtuales, que también, así como hay para hombres, también hay para mujeres. Estos chats virtuales para mujeres son populares en Japón. Así como yo dije que hay un catálogo de chatbots virtuales femeninas que pueden ser personalizados por los hombres, también esto existe para las mujeres. Hay un catálogo de chatbots masculinos a gusto de las mujeres que pueden ser personalizados. Vamos a decir, si una muchacha quiere un chatbot que le hable y tenga el aspecto de un idol coreano, lo puede hacer. También si quiere tener un aspecto de mafioso uno de los más populares entre las mujeres, ustedes saben que hay algo que se llama hibristofilia. ¿Saben qué es la hibristofilia? La hibristofilia es el apego, el amor que muchas mujeres sienten por los criminales, y por eso uno de los chatbots entre las mujeres más populares es el de mafioso. Lo puede también poner así, y así sucesivamente. Esta clase de catálogos de chatbots virtuales masculinos para mujeres son populares en Japón. Y ahora, y volviendo al tema principal de Panamá ansiosa pero tecnovirtuosa, ¿qué estamos viendo aquí? Un cambio radical de costumbres. Especialmente estamos viendo entre las generaciones jóvenes que es mejor interactuar con un chatbot, con un holograma que no es real, porque es más fácil de llevarse bien con un chatbot virtual que tú puedes programar para que te diga exactamente lo que a ti te gusta, que hablar con una persona real y física que inevitablemente, por más que nos guste, va a dar problemas. Así es la vida. Yo voy a dar problemas, una novia va a dar problemas, un novio da problemas real y físico, pero así es la vida. Estamos viendo una burda imitación de la vida real en el mundo virtual, y ahora todo esto lo vemos por medio de generadores virtuales como Midjourney, DALL-E, y ahora con esto nuevo que ha sacado Google, que es Veo, que incluso tú puedes hacer estas películas con ella, con una calidad increíble y nítida, y puedes hacerlos hablar lo que tú quieras. Esta clase de temas lo estoy tratando aquí en mi libro, especialmente haciendo énfasis en nuestro país. Miren, por ejemplo, aquí les cuento la anécdota de Naida Maestre. Naida Maestre fue una reina novata, del año 1965 de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Panamá. Naida Maestre tuvo la oportunidad de ser reina novata cuando entró por primera vez a la universidad, junto con su promoción de 1965 en el Club de Yates y Pesca en la Avenida Balboa. Allí ella celebró su fiesta de novatada con la promoción con la que ella entró de sexto año a la Universidad de Panamá en la Facultad de Ciencias Exactas. Y yo no estoy hablando ahora mismo de algo que pasó en Estados Unidos, ni Colombia, ni Francia. Estoy hablando de Panamá. Ella tuvo la oportunidad de bailar con el conjunto musical de Chichi Arias y Aires Tonosiaños, que eran conjuntos típicos populares en el año 1965. ¡Santo cielo! Eso fue hace más de 50 años. ¿Cuántos de nosotros estábamos vivos en aquel entonces? La Universidad de Panamá existía, ya estaba muy establecida y tenía la tradición de celebrar novatadas para aquellas personas que ingresaban por primera vez a la Universidad de Panamá en aquel entonces. Ahora bien, trasladándonos varios años al año 2020, ¿qué fue lo que le tocó a los pelados que pasaron de sexto año a la universidad del año 2020? Simplemente ver a sus compañeros de clase que nunca habían visto físicamente a través del filtro de una fría pantalla, un frío monitor, ya sea una computadora y un smartphone. Y así, de esta manera, estamos cambiando, bueno, yo no, sino la gente poderosa que está detrás de todo esto, a una sociedad en el que el cuerpo y relacionarnos físicamente es algo mal visto, es algo como sucio, es algo que da dolor de cabeza. Y estamos tratando de engañarnos al tratar de crear una realidad virtual simplemente acorde a nuestras necesidades. Y
todo esto está repercutiendo también en el descenso de la tasa de natalidad en el mundo y aquí en Panamá. Señores, en la década del 50 el promedio de hijos por mujer era de 5 a 6 hijos por mujer aquí en Panamá. Hoy en día eso ha bajado, según el último censo, el año 2023, a 2. Sí, así como lo estamos escuchando, un 2 pelado, 2.0, que eso ya está por debajo de la tasa de reemplazo poblacional aquí en Panamá. Ahora, curiosamente, las áreas de Panamá que todavía mantienen el nivel de reemplazo demográfico más alto, o sea, en pocas palabras, donde todavía siguen naciendo más niños, todavía siguen naciendo más bebés, son las áreas indígenas, que son las áreas de Panamá que menos influencia han tenido a la modernidad, que menos educación académica han tenido y que de alguna manera u otra, por esta acción de que no se han visto tan influidas por la modernidad, todavía siguen reproduciendo patrones de siglos pasados. Tenemos todavía que el índice de natalidad en las áreas indígenas, especialmente en la comarca, sigue siendo de 4 a 5 hijos por mujer. Y ahora, algunas curiosidades con respecto también a lo que pasó en el tiempo de la pandemia. El uso de mascarilla, por ejemplo, fue algo muy opresivo. Es algo curioso que a mí me llamó bastante la atención, como Panamá, siendo un país en el que está el lema de pues, la ley se acata pero no se cumple, un país así, en cierto modo tan desordenado, esa ley se cumplió bastante a rajatabla en la mayoría de los casos. Y mientras más educado y mientras más cerca del centro de la población estábamos, el uso de mascarilla se incrementó. Mientras uno más se alejaba del área del centro de la ciudad, donde iba a áreas populares, en donde las personas no estaban tan educadas académicamente, vamos a decir, el área de la 24 de diciembre, el área de las cumbres del distrito norte de Panamá, allí el uso de la mascarilla disminuyó bastante. No, y no hablemos, mejor sí, hay que hablar de lo que pasó en la comarca Cunayala. Ustedes saben muy bien que el año 2020 se decretó el uso obligatorio de mascarilla en áreas públicas, y esa ley se siguió en la mayoría de Panamá, excepto en Cunayala. En Cunayala acató esa orden del gobierno central en un principio, sí lo hizo, pero en septiembre de 2020, y todo esto lo estoy hablando en mi libro, el Congreso General Cuna dijo que no, que nosotros ya no vamos a seguir con esto, y que esto va en contra de nuestra costumbre, va en contra de nuestra cultura, y decidieron dejar de usar mascarillas, aun cuando el resto del país en septiembre de 2020 todavía lo seguía haciendo. Es que al parecer los pueblos indígenas todavía siguen estando como más unidos a los ciclos naturales de la tierra, más unidos a su cultura y son como más proclives a defenderla. Y ellos se sintieron como atacados, en su cultura, en su manera de pensar, y sentían que eso no les iba a beneficiar nada y que eso era algo humillante. Y así poco a poco, vuelvo y digo, está el odio hacia el cuerpo, no quiero ver tu rostro, quiero evitarlo. Y también el tema álgido de las vacunas. Miren, el tema álgido de las vacunas fue algo muy controversial en aquel año. Hablar en contra de las vacunas en aquel entonces era algo muy mal visto. Y yo lo sé por experiencia propia. Hemos tenido experiencias desagradables al respecto, amenazas y todo. Realmente yo me sentí perturbado. Me sentí perturbado cuando yo vi cómo la sociedad panameña en ese entonces se dividió y empezó una lucha radical entre nosotros mismos por ese asunto. Muchos se aplicaron esa vacuna, pero los grupos indígenas en su mayoría decidieron que no, porque ellos no creían en eso. Ahora, también otro grupo que estamos dejando pasar, vamos a decir, bajo perfil, son los negros antillanos, los llamados chongos. Miren, la provincia de Herrera tuvo una tasa de vacunación de 100%, estamos hablando de la vacuna contra el COVID. Ahora, la provincia de Colón, su porcentaje disminuyó, su porcentaje no era tan alto comparado con la provincia de Herrera. Ahora bien, ¿por qué? Lo mismo pasó en Estados Unidos. Los negros tuvieron, al igual que los grupos indígenas en Panamá, una desconfianza mayor hacia las vacunas que la gente del interior y que la gente de la capital. Y eso está registrado en mapas hechos por el gobierno en aquel entonces. Ahora, ¿a qué podríamos nosotros atribuir la actitud de los negros antillanos? Bueno, no son negros antillanos, ya son negros panameños, perdón, pero son descendientes de negros antillanos que vinieron para la construcción del canal. Miren, en los Estados Unidos se realizó un experimento, el experimento de Tuskegee. En ese experimento se reclutaron a 100 negros
que tenían sífilis, pero no se les dio ningún tipo de tratamiento contra la sífilis. Estamos hablando tal vez de fines de los años 40, Tuskegee, Alabama. El gobierno quería saber cómo se desarrollaba la enfermedad en individuos, el sífilis, que no se les sometía a ningún tipo de tratamiento, comparado con médicos, con personas que tenían sífilis, a las cuales sí se les estaba dando tratamiento, medicamento y más cuidados. Obviamente eso fue un experimento horrible y totalmente antinatural, y eso ni siquiera merece llamarse ciencia, sino pseudociencia. Eso fue un crimen. Ya obviamente en Estados Unidos ya los negros, y eso se sabe, estoy a nivel público, ya pasó muchos años. Cuando ves que el gobierno te trata así, uno no puede confiar en el gobierno. Uno tiene que estar muy alerta y desconfía bastante de ellos. ¿Qué tiene que ver con Panamá esto? Mucho y bastante. Miren, en Panamá, en el tiempo de la zona del canal, cuando todavía existía el odioso sistema de rol de plata y rol de oro, cuando los negros antillanos, sus descendientes, estamos hablando, vamos a decir, los años 30, se acogían a la edad de jubilación, ellos tenían que llenar un papel. En ese papel se te autorizaba, la persona que escribía autorizaba que quería ya empezar a procesar su jubilación. Y de paso, también autorizabas que se te sacara un líquido que estaba dentro de tu columna vertebral, y si no aceptabas, simplemente estaba casado con el procesamiento de tu jubilación, no te jubilabas, no ibas a recibir tu dinero. Y eso era una operación llamada punción lumbar, que popularmente aquí en Panamá era conocida como hunchback. O sea, te sacaban líquido de la columna vertebral, y ese líquido que te sacaban de la columna vertebral era investigado en los Estados Unidos y se enviaba incluso a laboratorios en Suiza. El porqué de esto era para saber cuál era el tipo de secreto o por qué y cómo un hombre que había trabajado tan duramente, digamos así, en la construcción del Canal de Panamá, los trabajos del Canal de Panamá, podía todavía mantenerse robusto y fuerte a pesar de todo lo que había pasado. Querían saber qué componentes tenía esa médula espinal, y por eso se envió a investigarse a los Estados Unidos y a Suiza. Ahora bien, primero que todo, esta operación era totalmente innecesaria, y no solamente que era innecesaria, sino que era altamente peligrosa. Ustedes se imaginan de que le metan a uno en la espalda, en la columna vertebral, un émbolo con una espina, con la aguja, como si te fuera a inyectar, pero no te están inyectando, te están sacando un líquido que tienes dentro de tu columna vertebral. Eso te puede dejar paralítico, eso te podía causar problemas de salud muy graves si no se hacía de una manera correcta. Ahora, eso fue como a fines de los años 30, principios de los 40, estoy hablando de Panamá, y eso ha quedado en cierto modo en la memoria colectiva de las personas, especialmente de la comunidad negra, y eso puede tal vez explicar los bajos índices, por lo menos inferiores a los del interior, de la vacunación contra el COVID-19 comparado con los que se dio en el interior, en Herrera. Estamos hablando especialmente de Colón. En Bocas del Toro también el índice de vacunación también fue bajo en comparación con las provincias, vamos a decir, de Veraguas, de Chiriquí, Los Santos, de Herrera. Fue bajo en comparación, porque uno tiene todos esos traumas generacionales que a veces nosotros no conocemos, pero que siguen todavía vivos en el subconsciente colectivo. Y otro de los cambios era que, mire, el desprecio hacia el cuerpo. En ese tiempo, el gobierno o las personas se creían con el derecho de decidir sobre ti, pues. Te pones esto, y si tú desconfiabas, no, esto es por el bien colectivo, tienes que hacerlo. O sea, como que tu decisión no contaba, como que tú no valías poca cosa, pues. Y ya eso es un precedente muy peligroso, porque realmente suponía que yo vivía Panamá, un país autónomo, un país libre, y yo me di cuenta de repente, no, que eso no es verdad, que me quería amenazar por una decisión que iba en contra de lo que realmente yo pensaba. Mire, estamos hablando de cambios que han transcurrido a través del tiempo, damas y caballeros, pero esto no es algo que se hace, vamos a decir, de la noche a la mañana. Esto no se improvisa. Como les dije en un principio, esta pandemia fue algo planificado, damas y caballeros. Tuvo poco de natural, y entonces se te va como creando una mentalidad para que, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el fin de todo eso? Bueno, yo puedo dar mis hipótesis, y aquí yo las estoy dando, señores, en este libro. Puede ser que eso te aliente a no tener muchos hijos, que disminuya la cantidad de hijos,
que tú te vayas a tener en el futuro, que las relaciones entre parejas se vayan distanciando cada vez más, como lo estoy hablando aquí, estoy hablando de Panamá. Tal vez, posiblemente la inteligencia artificial, con todo el desarrollo que hoy en día está teniendo, vaya a eliminar muchos puestos de trabajo y al final va a quedar con mucha gente cesante del cual uno no sabe qué va a hacer con ellos. Pues, bueno, yo no, sino la gente que le interesa este tipo de cosas, gente poderosa. Tal vez podríamos vivir, y todo esto lo estoy hablando aquí en mi libro, una realidad como la de que vivió en Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Que en ese libro, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, se vivía una sociedad en la cual tú vivías lleno de placeres. Los placeres pueden ser el metaverso, que tú te pongas un casco, no sé, te pongas un Neuralink y tú puedas ver, estar rodeado de la mujer que a ti te gusta, a las mujeres, no sé, estar rodeada de idols coreanos y uno pueda andar por allí y una más vea cosas que le sean placenteras. Y así se olvide de la realidad tan horrible que estoy viviendo, como en Snow Crash, que también tiene una trama parecida. En Snow Crash, que es un libro escrito por un escritor llamado Neil Ferguson, la realidad era tan horrible, la hiperinflación superaba el 3000%, que la gente no quería vivir un mundo real. La gente simplemente se ponía un casco o accedía a un mundo virtual en donde todo era placentero para ellos. Y así su humanidad se iba poco a poco despedazando. ¿Ven? Poco a poco no estaban acostumbrados como a ciertos cambios. Ahora bien, yo no soy tecnofóbico, no piensen ni por un momento que yo soy tecnofóbico ni que yo deteste la tecnología. Miren, también ha habido progresos, señores, damas y caballeros. Cuando en la vida nosotros podíamos imaginar que íbamos a ver series de otros países como Corea del Sur, películas sudafricanas, películas francesas a través del Netflix. Antes, en la década del 80, cuando yo era un niño, las únicas personas que podían ver televisión extranjera, películas extranjeras en la comodidad de su casa, eran inmensamente ricas y tenían unas enormes antenas parabólicas del tamaño de esta salita. No, en serio. Y hoy en día cualquier persona común y corriente, clase media baja, incluso hasta pobre, puede tener acceso a un Netflix o incluso al YouTube. Al YouTube, por unos centavos, tú puedes ver. En YouTube hay un montón de películas subidas de todos los países del mundo que tú puedes ver. Películas mexicanas, películas rusas, películas francesas, películas de Estados Unidos de todos los tiempos, de toda la época. En eso sí hemos progresado. No quiero ser tampoco un profeta del pesimismo. Yo estoy tratando de hablar las cosas como son. Yo tenía necesidad de hablar, tenía necesidad de hacer este libro. ¿Ven? Aunque no es la primera vez que nosotros aquí en Panamá estamos viendo esta clase de cambios. Muy bien, otro cambio, todo esto lo hablo aquí en mi libro, Panamá ansiosa pero tecnovirtuosa, es cuando, por ejemplo, no se puede olvidar, los españoles llegaron a Panamá. Digo, América, ¿no? Pero estamos hablando de Panamá en este momento. Cuando los españoles llegaron a Panamá, hubo cambios muy abruptos y radicales que fueron muy perturbadores que tienen esas mujeres, y las mujeres lo expresan así, simplemente como que, o sea, no te quiero hablar, no mereces ni de mí ni unos buenos días, y los hombres se desesperan. Y entonces Xiaoise es como, no es real, un chatbot virtual, adorable, cute, pero les da cierto consuelo a sus tristes vidas. Pero también el gobierno chino le dio miedo de que Xiaoise se hiciera, empezó a hablar temas muy sensibles, de la masacre de Tiananmen, de la política del hijo único, y eso no le gustó. Así que los encargados de ese chatbot hicieron que disminuyera su nivel intelectual, y le hicieron como más tonta. Y entonces los mismos usuarios se dieron cuenta y le escribieron al presidente de la compañía Microsoft Pacific, que fue la que creó este chatbot en el 2014, que por favor, ¿por qué le bajó la calidad y el nivel intelectual de Xiaoise si ella estaba bien? Pero nada, para ellos estaba bien durante un tiempo, porque mientras los otros usuarios pobres, interactuaban con Xiaoise, ese chatbot, así mismo la empresa recopilaba más datos y hacía que podía ganar mucho más dinero con ellos. Pero cuando querías darle una especie de alegría a los hombres, ahí no, mejor no, vamos a bajar el nivel de las conversaciones, porque después me voy a meter en problemas con el gobierno chino. Así que, damas y caballeros, en resumidas cuentas, aquí yo les exhorto a adquirir este libro que está de venta aquí, en la Librería Cultural Panameña, Panamá ansiosa pero tecnovirtuosa. Se encuentra a la venta a 15 balboas. Toda esta información que usted pueda adquirir acerca de nuestro país, Panamá, con eventos de inteligencia artificial, con el cambio demográfico que está sucediendo en nuestro país, y también los cambios abruptos y el alejamiento entre hombres y mujeres que existe hoy en día aquí en Panamá. Ha sido un placer estar con ustedes, damas y caballeros. Muchas gracias.
libertad de hacerlo. Vale, no es que quiera incursionar ahora eso de chatbot, pero eso más o menos es como algo virtual que utilizan los hombres para no estar con mujeres, pues, algo así. En eso tienes razón. Mira, la verdad tiene que ser dicha. Las relaciones entre hombres y entre mujeres físicas son difíciles, porque nosotros tenemos que entenderlos, pero es que esa es la base del amor. No todo va a ser perfecto en esta vida. Yo tengo mis debilidades, la mujer que voy a tener va a tener sus debilidades, y así con cualquiera. Pero hay situaciones en las que se hace como más énfasis en esto de los chatbots, porque como muchas mujeres hoy en día se han superado bastante y han dejado atrás a los hombres, y no necesariamente es porque todos los hombres sean perezosos, no. A veces como también hay lo que se dice el rol de género. El rol que del hombre se espera es que produzca dinero, que provea, que sea el proveedor. En muchas ocasiones, de repente un hombre no tiene la posibilidad de proceder sus estudios de posgrado, maestría, porque le tiene que dar más énfasis a hacer dinero en el momento presente antes que seguir superándose intelectualmente. A veces esas cosas suceden. Ya es clásico el caso de, por ejemplo, un taxista que ayuda a una muchacha que es su mujer. Vamos a decir, mami, yo te voy a ayudar, yo te voy a pagar a ti la universidad, el posgrado, la maestría. Y cuando lo tiene, la muchacha lo desprecia, se va con otro que gane más dinero y que tiene un mejor porcentaje académico. Y entonces a veces los hombres, todavía con esa necesidad de amor, bueno, de afecto femenino, ¿qué les puedo decir? Recurren a esos chatbots y al holograma virtual, y que se están desarrollando cada día más. Hasta hay un caso muy concreto en América Latina, que es Brasil, que usa este tipo de instrumentos, robots y hologramas para placer. En eso tienes toda la razón, señor. Es que es así, ¿para qué negarlo? Miren, el afecto femenino es algo que los hombres obviamente deseamos. Y si no lo puedes encontrar con una mujer física, por ya lo que les he dicho, que a veces, o sea, esto ha hecho las relaciones más difíciles entre hombre y mujer, lo vas a tratar de encontrar por medio de un chatbot o de alguna manera. Pues incluso se va más allá y desgraciadamente también se puede caer en el vicio de la pornografía. ¿Ve? Eso es algo que también en cierto modo castra químicamente al hombre. Y eso también lo pueden ver, yo lo vi también explicado de una manera muy detallada en un podcast que se llama Emprendemente X, de un muchacho llamado Brian Lutz. Él es panameño, él es millennial, y una entrevista que le hizo a la psicoterapeuta Mari Carmen Lee. En esa entrevista muy interesante que habla del colapso demográfico y de las tendencias sociales en Panamá, Maritere Lee le explicaba, ella es una psicoterapeuta de parejas, ella estudió en el Tecnológico de Monterrey. Yo no sabía que en el Tecnológico de Monterrey podía estudiar psicología, pero bueno, me acabo de enterar, ¿no? Pero bueno, en su terapia de parejas aquí en Panamá, ella cuenta la anécdota de que de cada 10 pacientes que vienen a verla, 7 son mujeres que están sacando su propia casa ella sola, pues, con su propio esfuerzo. No es que un hombre le está acompañando al proceso, no. Ella sola, pues, como que dice, una mujer alfa, yo voy a comprar mi casa en la Raihan, voy a comprar mi casa en Brisa del Golf, o en el este de la ciudad de Panamá, ¡bam! Cuando eso antes era algo raro. 2 pacientes en el que sí, allí sea el componente de pareja, el hombre y la mujer están tratando de sacar su casa juntos, aunque según lo que dijo Maritere Lee en la entrevista, más bien la mujer la que está empujando al hombre, y eso es verdad, porque por lo general la mujer quiere algo propio, es algo totalmente normal, algo adecuado, y eso está bien, pues. Y solamente un caso de un hombre que va a... Martín, ahí solamente como un comentario ahí de lo que hablaste, que Dale. algunas generaciones se perdieron en el 2020, lo que fue la pandemia. La generación de los muchachos en su colegio, en esa ilusión de graduarse en grupo, de compartir ese sexto año en el momento que ellos se gradúan. Quizás, bueno, aquí un joven, ¿no? Y tal, el caballero, ¿no? Por lo menos él le tocó, estuvo O sea, bastante por lejos. ejemplo, en mi caso, yo nunca fui como alguien de que me gustaba estar como en mucha convivencia con otras personas, así que yo nunca viví la pandemia como algo malo. De hecho, yo fui feliz en esos días que no tenía que salir de mi casa. Entonces yo sí entiendo que muchos amigos o gente después que conocí, ellos la pasaron súper horrible, después como que no sabían cómo socializar bien con otras personas, se
tenían mucho miedo, como dijo antes, a la parte del contacto físico. Y es algo que como que yo nunca sentí, yo nunca me di cuenta de eso, pero después cuando conocí a otra gente que pasaron eso la misma vez que yo, con mi misma edad, ahí me di cuenta de que de verdad había sido algo que había golpeado mucho. Pero en mi caso, porque nunca tuve esa gran emoción por, ay, quiero ir a tal lugar con tales amigos o esas cosas. Usted tiene como 20 años, 19. No, tengo 18. 18 años tiene, muchacho. Bueno, yo le voy a contar algo, yo tengo 55, yo nací en el 69. Yo me crié prácticamente en la década del 70 y disfruté mi adolescencia en el 80. Vean, mi pueblo, no había nada más importante para una muchachita de 14 años para celebrar sus 15 años. ¿Cómo celebraba un adolescente, sus 15 años, una dama, no? Esa niña se le hacía una celebración, independientemente del culto religioso que ella tuviera, o sea, de la religión que tuviera, pero esa niña celebrar su fiesta de quinceañera se hacían con parejas, se hacía un evento musical y se bailaba, 15 parejas se bailaban y ella bailaba con su papá o su hermano el vals. Ese era un evento único en la década del 80, 70, 80. Pero eso cambió hoy día. Quizá usted le pregunta a una joven o a un joven, yo le pregunto a usted ¿qué querrá esa niña de 15 años? Dice que hoy día ella prefiere ir a Disney World o que le regalen $1,500 o que se vaya a un crucero. Ese es el regalo de esa. Yo no tengo nada, o sea, cada quien en su momento define lo que más le agrade. Usted de repente se graduó de 18 años, ¿es su mamá? Bueno, usted tendrá la libertad de pedir, ¿qué querré yo para 18 años si me gradué de sexto año? Créame, en mi pueblo también había un local que se llamaba Jorón Señorial. No había nada más importante para nosotros como adolescentes que estar en el baile de grabación de nosotros. Eso era una cosa única, compartir con esos 15, 25 compañeros, comida, claro, ya se tomaba uno una cerveza, unos tragos, ¿no? Y compartir en el baile con papá y mamá, y la familia, y los amigos. Eso era lo que era el regalo máximo que podíamos tener nosotros como adolescentes en la década del 80, 81, 70 y pico. Yo no soy joven, pero quizá eso ya cambió. Y como usted bien dice, y esa es su opinión, y qué bueno que usted viene así y es joven, porque aquí todos estamos ya metidos en años. Aquí no vemos jóvenes, el joven más aquí creo que es Cito y Duma y McLean, y el niño pues. Así que de repente le preguntan al niño de que se va a graduar de sexto año. Papá, ¿qué quieres de sexto año? Que sea sexto grado cuando se gradúe de tercer año. Bueno, yo quiero una bicicleta, yo quiero quizá otro pues. Un celular, todo lo que pide todo. Imagínese un celular que vale $390 para estar con ese. Puedo decir, pero esa es la vida del niño. Yo tengo que respetar la vida del niño porque él le gusta escuchar a Bad Bunny, pero yo no sé ni quién es Bad Bunny. ¿Me explico? O sea, quiero que comprenda esa distancia de repente de cultura o de costumbre, para decirlo así, suya y la mía. Pero el asunto es respetarlo, sino que yo respete lo que a usted le guste, como dice la niña. Si quiere un celular, se le compra el celular, pues. Claro, en mi tiempo de celular, yo cuando tuve un Betamax en el 82, tener un Betamax para ver películas en el 82, que eso era lo máximo. Tenía plan. Exacto. Y lo quemaron rápido para ponerle chis. Ajá. Y eso, o sea, solamente le comento, como dice McLean, las cosas que se pierden los adolescentes y que era un reino de felicidad para un adolescente en mi época. Eso era solamente un comentario, McLean, porque bueno, qué bueno que esté un muchacho joven aquí, que tenga una opinión, ¿no? Y que esté el niño que está escuchando también. Pues así. eso me alegra bastante, joven, que haya dicho su opinión, y tú también, Elías, porque eso entonces me permite hacer una especie de comparación. Mire, joven, no me he olvidado tampoco de repente aquellos muchachos introvertidos. Yo sé que cada persona es diferente, y también yo en mi libro tengo escrito que algunas personas, pero esto más bien lo puse más del lado del trabajo. El teletrabajo les gustó porque ya de por sí eran personas introvertidas y eso les permitía quedarse en su casa, y bueno, esa es su opinión, eso está bien, es algo normal. Y para serles franco, a veces en el trabajo uno tiene colegas bien pesados, ¿no? Pero bueno, esa persona y eso sucede, ¿no? Sin embargo, yo lo que estoy hablando también es que de repente muchas personas, muchos jóvenes, no sean de esa manera, así tan introvertidos o tan, vamos a decir, bueno, aléjate o mantén tu distancia. Y usualmente, ya esto de los 15 años tradicional panameño, algo, bueno, yo realmente no puedo decir cuándo empezó la tradición del 15 años aquí en Panamá o eso, pero ya tiene muchos años, y eso es algo, como acaba de decir aquí Elías, algo, un rito de pasaje muy tradicional
tradicional en la sociedad panameña, digo, en otras sociedades, pero estoy hablando de aquí de Panamá especialmente, y eso yo sí sé que les dolió, eso sí fue algo como doloroso y que puede causar un tipo de envidia hacia mujeres en la familia que ya son mayores, que sí tuvieron esa oportunidad de celebrar sus 15 años. Es como, por ejemplo, en el caso del podcast que les recomendé de Brian Lutz, Emprendemente X, con Maritere Lee. Allí Brian Lutz, el anfitrión del podcast, decía que él tiene un amigo que a su hija le había tocado cumplir 15 años en el 2020, que eso obviamente no se pudo hacer, pero lo más que pudieron hacer fue que en el 2022 se pudo hacer, entre comillas, el 15 años. Bueno, un decir, porque ya en el 2022 la muchacha tenía 17 años. Pero dice que eso fue un evento apoteósico, un montón de gente fue, hubo diversión, algo increíble, porque realmente él siente que de esa época, de las peladas nacidas en el 2005,